La discusión que elevan los fariseos a Jesús en el día de hoy, en el capítulo 10, versículo 1 al 12 de San Marcos, parece que tiene como único objetivo, más que la ley, más que Moisés, crearle conflictos y enemistades a Jesús. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Bueno, leemos el texto de Marcos 10, 1-12. En aquel tiempo Jesús se fue al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando mucha gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo que hace aquí Marcos es agrupar entre el segundo y el tercer anuncio de la pasión, una serie de problemas que se le presentan a Jesús, como discusiones que se le van a presentar, que al fin y al cabo son realidades que estaba viviendo la comunidad cristiana y que se necesitaba solucionar. El Señor, y lo vemos ahí, actúa mucho más allá de ese grupo de discípulos. Entonces, en algunas oportunidades lo vemos hablando con la multitud, hablando con los fariseos, o a veces también hablando con los discípulos. En algunos casos nos damos cuenta que Jesús habla con la comunidad y después los discípulos en privado quieren aclarar un poco más el asunto y entonces le hacen algunas preguntas. Entonces, eso lo vamos a ver en quizá unas 4 o 5 oportunidades, ya hemos reflexionado algunas, ¿sí? Por ejemplo, la primera que recordamos es la de la sal, donde les habla de la sal de la vida, de cuidarse de ser sal, la responsabilidad de ser unos de otros, de servirnos, de ayudarnos, de dar un vaso de agua en atención a los demás, a los cristianos necesitados. Hoy se centra este texto en esta discusión que se daba en torno al matrimonio y al divorcio. Y lo deja claro Jesús: el matrimonio es indisoluble, es decir, no se puede acabar, ¿sí? Mañana quizás, si seguimos la reflexión una seguida de la otra, vamos a entrar un poco a hablar de los niños pequeños, y de los que son como niños que van a tener la posibilidad de entrar al reino de Dios. Va a hablar luego del desprendimiento del dinero, va a hablar de esa verdadera jerarquía de valores que hay en el reino de Dios, ¿verdad? Y también nos va a presentar cómo digamos, ya pensando un poco en el texto de hoy, sobre el matrimonio y el divorcio, esto es convertido, este tema, en un desafío para los primeros cristianos, ¿sí? Quizá en ese momento también era muy común que hubiera personas que pues se divorciaran. Pienso que eso es parte de la vida, que a veces las parejas no se entiendan y tengan que llegar al caso de separarse, ¿verdad? Esta es una enseñanza radical de Marcos, está en lo que decíamos en el versículo del 1 al 12, este capítulo 10 que iniciamos en la meditación de hoy. Lucas también lo presenta en el capítulo 16 de San Lucas, inicia hablándolo de esto, 16-18, perdón.
Y parece ser que es la manera como el mismo Jesús habló de la institución del matrimonio, ¿sí? No simplemente algo que los discípulos quisieron crear después, sino algo que Jesús dijo, ¿sí? Hay un aspecto, digamos, podemos ver las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo, que parece resaltarse en el texto. La parte positiva es que la pareja y los que se casan son una sola carne, ¿sí? O sea, enfatiza esa parte, el que son uno solo, ¿sí? Por eso simplemente una relación no se puede acabar y ya. La parte negativa es la prohibición. Entonces, cuando se prohíbe lo del divorcio y casarse de nuevo. Vienen los fariseos y se le acercan. En algunos textos paralelos de los otros evangelios se presenta mucho más abierto, simplemente la gente que pregunta. No hay ninguna intención, pero aquí la idea es recalcar cómo los fariseos van a preguntarle porque ellos están probando a Jesús. Y de hecho la pregunta que le hacen acerca de la legalidad del divorcio es fundamental. Pienso yo que es una pregunta muy clara y muy bien preparada. O sea, la pregunta no es acerca de las razones que pudieran justificar un divorcio, sino que se centra es en la legalidad del divorcio. ¿Es lícito divorciarse? Son cosas que hay que aclarar y ahí lo aparece en Mateo 19 nos habla un poco también de ello. Aquellos que preguntaban sabían muy bien la prohibición, ¿sí? El divorcio era un punto que querían ellos que pusiera a Jesús en conflicto con el Antiguo Testamento. Es decir, al Jesús hablar, como ya me imagino que ellos sabían que hablaba de matrimonio y lo que pensaba del divorcio, lo que pensaba parecía ir en contra del capítulo 24 del Deuteronomio. Entonces, por eso le lanzan esa pregunta. La pregunta fue ideada justamente para crearle más enemigos a Jesús de los que tenía. Es una especie de fábrica de enemigos. Por un lado, se profundizaría el conflicto entre Jesús y la familia de Herodes, que sabemos que era el rey de su momento, y era un hombre que se había divorciado no sé cuántas veces y vivía con la esposa de su hermano. Y bueno, sin entrar a más detalles, pudiéramos buscarlos, ¿verdad? Pero no solamente el caso de Herodes, también sería un problema de enemistades entre Jesús, los escribas, el pueblo de Dios que eran seguidores acérrimos de la ley de Moisés y claro está, de los mismos fariseos. La pregunta de Jesús es clara, ¿qué les mandó Moisés? Él lo sabe, Jesús sabe qué fue lo que mandó Moisés, pero él quiere que salga de parte de ellos para iniciar allí una manera de hacer esta explicación de lo que piensa Jesús de ello. Sí, entonces ellos lo que hacen es tomar estas palabras de Moisés del capítulo 24, versículo 1 a 4, y así vemos pues que el Deuteronomio nos dice que la institución del divorcio es posible. Es bueno entenderlo que aunque aparece el divorcio ahí, no se habla de que haya una especie de, no sé cómo les llamaríamos nosotros, o digámoslo de esta manera, es una opción que tiene el esposo, el marido, de divorciarse de su mujer, ¿sí? Y la manera también de que ésta le permitía a él casarse con otra, pero no podía volver con la primera mujer cuando se terminara el segundo matrimonio, ¿sí? Sin embargo, aquí hoy el Evangelio no lo presenta en ese sentido, no lo presenta como Mateo, sino que lo presenta en otro sentido, es legal el divorcio, es legal divorciarse, es legal separarse de la pareja. Y entonces la respuesta de Jesús es, Moisés permitió escribir el acta de divorcio, porque era así, ¿sí? Simplemente escribían una carta que le entregaban a la mujer y que se fuera, ¿verdad? Los fariseos que le dicen qué es lo que manda la ley de Moisés en el versículo 24 de Deuteronomio, lo presenta así, no era algo legal, ¿sí? Simplemente era algo que la persona lo hacía, o sea, no tenía que ir ante un juez ni nada, simplemente escribían una nota, le entregaban y ya, váyase, nos vemos, hasta la vista. El marido lo hacía, una carta donde le decía, yo te libero y me divorcio de mi mujer, este día, y firmaba y se acabó, se lo entregaba, ya, chao, chao bambino.
Ahora Jesús va a entrar a hablar en otros términos en el versículo 5, porque les va a decir, es la dureza del corazón de ustedes. ¿Sí? Jesús sabe, conoce y entiende la enseñanza del Deuteronomio 24. ¿Sí? Es una concesión que da Moisés. Pero estas concesiones que aparecen como en el Deuteronomio son a causa de la debilidad humana. ¿Sí? Pero ese no es el plan original de Dios. Ese no es el plan original sobre el matrimonio. Y hoy debemos poner estas palabras otra vez sobre la mesa, sobre el plan original. Somos duros de corazón, frágiles, débiles, y muchas veces las cosas que son plan de Dios son difíciles. Son difíciles porque preferimos no llevarlas, preferimos hacer otra cosa. ¿Sí? El avance de este relato va a ver que Jesús termina tomando un nuevo pasaje del Antiguo Testamento y lo pone en contra de este pasaje del Deuteronomio. Y es el texto de la creación, donde le dice que al principio Dios los creó para que fueran una sola carne. ¿Sí? Es una manera como Jesús quiere probar que esa prohibición que había tiene un fundamento bíblico. Y ahí toma entonces Génesis 1:27 y 2:24. ¿Sí? Lo que quiere es simplemente afirmar que el plan de Dios es que los casados sean una sola carne. Por lo que, por la misma razón, el divorcio está prohibido. Dios permite el divorcio como concesión a la debilidad humana, en conclusión. ¿A dónde quieren llevar los fariseos a Jesús con esto? ¿Quieren ponerlo a prueba? ¿Quieren ponerlo a hacer que parezca que está en contra de Moisés, que está en contra de la ley, y por tanto crearle nuevos enemigos? ¿Qué es lo que busca Jesús? Jesús quiere que miremos atrás y veamos el plan de Dios sobre la creación. No pongamos la vista en las leyes humanas, sino más allá en el plan de Dios. Yo creo que esta afirmación nos sirve mucho ahora que en algunos lugares se da las discusiones, como por ejemplo sobre la eutanasia, la exterminación de las vidas de los niños en el vientre materno, o cuando se dan las discusiones acerca del matrimonio en parejas del mismo sexo. ¿Sí? Vale la pena que miremos eso, que puede haber leyes, y puede haber leyes humanas que aparezcan y que faciliten y permitan todo, pero Jesús quiere que volvamos nuestra mirada al plan original, al plan que hay de la creación. Jesús no quiere que ellos se opongan a la Escritura, o sea, Él no se opone a la Escritura. Es lo mismo, Él no quiere que digamos que veamos que la ley es algo que nos afecte. La ley es una cosa, pero Jesús quiere que miremos ese plan de Dios y atendamos más a ese plan de Dios. Jesús no entra en ese tipo de discusiones acerca de si la ley o no la ley. Él va directamente a que, bueno, está la ley, pero que hay una razón para que esa ley hubiera estado ahí. Pero nos lleva a mirar mucho más allá. De nuevo, nos lleva a mirar en el plan de Dios. De lo que se trata es de mirar aquello que Dios quiere para nosotros. El verdadero amor, el amor es más exigente que cualquier ley. Y para conocer ese plan de Dios es preciso volver a los comienzos, cuando por ternura puso al hombre a la tierra. ¿Sí? Les dio la oportunidad de que se amaran en su momento, ya al comienzo. No hay excepciones según eso. Y ya no serán más sino una sola carne. Ese es el ideal de matrimonio que aparece en Génesis 2:24 y que se nos presenta ahora también la razón. Jesús va a presentar la razón por la que es imposible el divorcio. Jesús hace una distinción muy importante. La ley del Deuteronomio no es un mandamiento sino un permiso, una concesión que se da y que la da Moisés. Y la da, me imagino que de mala gana, porque no hay manera de hacerlo de otro modo, como muchas cosas que se hacen en esta sociedad que se implantan de mala gana, porque simplemente incluso la mayoría de la gente puede estar en contra de algunas leyes que se sabe que no van con el plan de Dios, pero simplemente hay cortes de la Suprema Justicia que se encargan de decir otra cosa. Es la dureza de corazón. No es
para Jesús una abolición de la ley fundamental del matrimonio. La ley fundamental del matrimonio hay que buscarla en este nivel de que se complementan los dos. Es una especie de creación y es la voluntad de Dios. Es una voluntad que está inscrita en la naturaleza profunda del hombre y la mujer desde el origen. O sea, por más que aparezcan leyes y cosas e invenciones humanas, es parte de la naturaleza profunda de hombre y mujer. Es que no, es innegable, ¿verdad? Eso es ciencia, no es que sea, no sea solamente cosa de religión. Es cosa de la ciencia que lo ha dicho y es la única manera de que la especie se prolongue por los siglos. Contemplemos un poco esta realidad que vivió Jesús y estas palabras de Jesús y hacia dónde quiere Jesús movernos con la manera como hace la interpretación de la ley y trae a colación el texto del libro del Génesis. Sabemos nosotros del poder del instinto, las pasiones del hombre. Sabemos las pasiones que nos mueven y que a veces nos llevan a, como dicen por ahí, a regarla o a embarrarla o a hacer las cosas como no son en el plan de Dios. Pensemos que esa fuerza sexual nos impulsa de una u otra manera, impulsa al ser humano a unirse un sexo con el otro, ¿sí? Pero no es simplemente eso, es una unión, uno solo, de dos, uno solo. Y es una unión que lleva, por ejemplo, a una persona a dejar padre y madre para irse con otra persona. Termina siendo romper el pasado, dejar el pasado atrás e iniciar una nueva familia. Todo esto tiene una potencia, un poder tan grande que debemos contemplar. Por más que uno ame a los papás, llega el momento en que tiene que dar el paso y salir adelante. Y entonces cuando llega ese momento, se corta el pasado y empieza una nueva vida con la otra persona. Pero Jesús va todavía más lejos y habla de que la fidelidad, aunque creemos que es una cosa de los dos, pero la sola voluntad de los esposos no basta para explicar el voto y vivir el voto de fidelidad y de indisolubilidad que se inscribe en el núcleo mismo del amor. Es Dios quien está también implicado. Entonces no son dos solamente las voluntades que se comprometen, sino tres. Los esposos no están comprometidos solamente el uno con el otro por una especie de contrato entre dos que se puede romper en común acuerdo. Hay también una que es la voluntad de Dios. Aconsejar el divorcio, pienso que no es la salida. Yo en algunas oportunidades, a algunas personas yo les decía eso, pero al final no es eso, porque es que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que haya una unión de voluntades y que se trabaje en conjunto. Lamentablemente a veces es difícil, yo entiendo y contemplo esa situación y contemplo el dolor de esas parejas que no han sido capaces de amarse y de entenderse, y muchas de ellas no han sido capaces de hacerlo porque no han dado espacio también a que el que una sus voluntades es Dios mismo. Dios interviene con todo lo que es su grandeza para darle solidez al amor. Y aquí aparece algo importante que es el sentido sacramental del matrimonio. Yo sé que las parejas atienden al matrimonio, pero es una manera como, digámoslo así, como ponemos a Dios también en este puesto, le damos puesto a Él en la vida de la pareja. Es la manera como decimos al Señor, estamos de acuerdo con tu plan original y queremos que tú lo bendigas y que tu voluntad esté con nuestras voluntades para hacer crecer esta relación. Al final del texto de hoy, cuando los discípulos le preguntan de nuevo al Señor acerca de lo que habló Jesús, les preguntan en el privado, Él les dice, el que repudia a su mujer y la mujer también que repudia al marido. O sea, vuelve a tomar este tema, esto no lo habíamos hablado todavía, porque es preciso precisarlo, ¿verdad? Lo que Jesús dice vale para ambos, vale para la mujer y vale para el hombre. En eso es un salto grande que da el Señor y que debemos contemplarlo ahí entre la manera como veían ya los judíos lo que era un acta de divorcio, que era solamente una acción del hombre. Aunque ya en ese momento, por la tradición grecorromana que le daba también a la mujer la posibilidad de divorciarse,
ya empezaban a dar ese salto a que se le diera la posibilidad a la mujer también a que lo hiciera. El Señor dice es que esto no es una cosa de uno solo, es una cosa de dos, ¿verdad? De la pareja, tienen los mismos derechos. En este caso, las mismas concesiones, estamos hablando de eso, de las concesiones y las mismas obligaciones. A veces no entendemos eso y yo pienso que todavía en la vida de muchas parejas hay ese problema terrible de que se cansan justamente porque no han logrado entender cómo funciona aquello de las dos voluntades trabajando con el mismo fin. Se cree que unos tienen que hacer una cosa, los otros otra, y simplemente no hay una verdadera comprensión. Este amor conyugal del que nos está hablando el texto y que nos está afirmando Jesús es fundamental en el plan de Dios. Es así. Es fundamental en la venida del reino de Dios. Sabemos que la familia fundada en el amor de los tres, el hombre, la mujer y Dios, es el lugar donde se conoce y ama a Dios. Y es el lugar donde se prepara la venida de su reino. Comprendemos las razones por las que es la célula fundamental de la sociedad. Y por eso comprendemos también por qué es tan atacada. Por qué hoy se le da tan duro a la familia. Porque es que allí es donde se guarda el tesoro de la fe. Es allí donde se crece y donde se vive el verdadero y puro amor. Preciado pueblo de fe, los invito a que oremos en este día, pidamos que cada pareja que se une, sea que ya se unan para vivir en matrimonio, sea que simplemente están pensando en organizar su vida, tengan de garante a Dios y sepan que esta unión de voluntades tiene un plan en los planes de Dios. Es algo querido por Dios. Que no solo se vea como fruto del deseo y la pasión, sino como fruto de un plan trazado desde el principio y dado a los hombres. Bueno, los invito a reflexionar en este día, va a ser la acción en el matrimonio, y los invito a que nuestra acción del día sea justamente orar por los matrimonios, por aquellos que están pasando problemas, por aquellos que están bien, por aquellos que quieren organizarse. Que el Señor les ayude a encontrar también que no están solos, que Dios quiere formar parte de esa vida matrimonial. El Señor nos conceda a todos una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.